Gloria en esta preciosa mañana y estamos deseosos también de recibir la bendición de su palabra. Resultados de la sanidad de un cojo es el tema de esta mañana y vamos a buscar en el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo 3. Los Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. Este, hermano, es el libro histórico del Nuevo Testamento. Se le llama histórico al libro de los Hechos porque es el que relata la historia de la iglesia primitiva, cuándo inició la iglesia, cómo inició la iglesia, con cuántos inició la iglesia, qué sucedía en la iglesia primitiva. Todo eso lo tiene este libro. Por eso se le llama el libro que relata la historia de la iglesia del Nuevo Testamento. Dice la palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Amén. Gloria a Dios. Nos entusiasmamos mucho, hermanos, cuando vemos este tipo de milagros. Fíjese que la iglesia primitiva, en especial los apóstoles, estaban estrenando poder, porque hacía poco el Espíritu Santo había sido derramado sobre de ellos. Ellos entraron en una dimensión tan extraordinaria y gloriosa que sentían, hermanos, no solamente sentían la gloria de Dios, sino que Dios les confió el poder de hacer tantas cosas, milagros y maravillas. Porque la iglesia primitiva también nació, hermanos, haciendo milagros. Y esto de milagros era nuevo, en cierto modo, hermanos, en Israel. Porque si bien es cierto, se dieron algunos eventos un poco aislados en el tiempo de los profetas, pero no así como en este momento apostólico. Los apóstoles recibieron, hermanos, un poder extraordinario y glorioso para hacer cosas, hermanos, públicamente en el nombre de Jesús, con evidencias irrefutables, es decir, que nadie podía contradecir. Este caso de la sanidad de este cojo, los enemigos del evangelio quisieron empañarlo y quisieron contradecirlo, pero habían evidencias que no podían, hermanos, contradecirlas con realidades, porque este cojo, dice la Biblia, que dio evidencias que había sido sanado. El relato bíblico, hermanos, inicia diciendo así: Pedro y Juan subían juntos, dice, al templo a la hora de la oración, tipo 3 de la tarde. Como ellos estaban llenos del Espíritu Santo, y cuando una persona está llena del Espíritu Santo,
Fíjese que eso es lo que siente, hermanos, deseos de orar. Deseo de orar. Dice que Pedro y Juan subieron al templo a la hora de la oración y subieron a orar. ¿Quién los motivó a orar? El poder que había en ellos. Cuando hay ausencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente, esta cuestión de orar no está en la agenda. Esta cuestión de orar no tiene ese llamado. Eso de orarle es un sacrificio demasiado enorme a la persona, porque lo va a hacer en la carne. Pero cuando hay llenura del Espíritu Santo, hermanos, y siempre que se abre la boca es para alabar a Dios, para exaltar a Dios, para hablar cosas bonitas en el nombre del Señor. Los varones andaban llenos de esa gloria y andaban deseosos de encontrar a un enfermo para levantarlo en el nombre de Jesús. Y como para hallar enfermos no hay que ir tan lejos, hermano, ahí cerquita están, a la entradita del templo donde ellos iban a orar. Ahí no que hayan a un cojo, pues. Oiga bien, y la enfermedad que tenía era cojera. Y la Biblia dice que esta enfermedad era de nacimiento. Pero el Espíritu Santo los impulsó a ellos. Cuando ellos, hermanos, le dicen en el nombre de Jesús, levántate, es que el Espíritu Santo les dice, den la palabra, den la orden en el nombre de Jesús y no van a quedar avergonzados. Este hombre se va a levantar. Dentro del templo, lo que habían, hermanos, eran enemigos del evangelio. Gente que no creían en cuestión de milagros. Ellos se reunían todos los sábados para observar la ley, para oír lecturas largas de la palabra del Señor, pero que milagros de sanidad, esto era nuevo para ellos. Esto era, hermanos, algo que no había cruzado por sus mentes. Y estos hombres llegaron, hermanos, estos dos hombres llegaron porque quiero decirles que Dios siempre no ha usado a las grandes multitudes para hacer milagros, ha usado las minorías. Con pocas personas Dios ha hecho cosas extraordinarias y gloriosas. ¿Para qué? Para que, hermanos, porque si son las multitudes las que van a hacer cosas grandes, pues va a decir la gente que como son bastantes. Y dijo un hombre de Dios, con esta cantidad de gente, dijo todavía, es mucho para que vayamos a la batalla. ¿Recuerdan ustedes quién dijo eso? Lo dijo Gedeón. Gedeón dijo, mucha es la gente, dijo, para que vayamos a pelear. Dijo, si me ha quedado bastante gente todavía. Por último se quedó con un grupo de 300. 300 parecen bastante, pero es que él se iba a enfrentar como a 135, 36 mil personas con 300 hombres. Y los venció en el nombre de Jehová. Aquí está Pedro y Juan, que son los que están iniciando, hermanos, este nuevo movimiento, este nuevo moverse del Espíritu Santo, y a ellos dos los iba a usar poderosamente. Esta mañana debo decirles, Dios va a usar en estos últimos días, hermanos, a su iglesia. Pero yo no sé con quiénes va a empezar Dios de la congregación. No va a usar a 300, va a usar a un par de hermanos, a un par de hermanas, puede ser a una anciana. Pongámonos, hermanos, en expectativa, porque a cualquiera de nosotros Dios nos puede usar. A veces Dios usa al que menos nosotros pensamos. Pedro y Juan eran hombres, hermanos, eran hombres rústicos que Dios los había sacado de la pesca. Ellos eran pescadores, no eran profesionales, hermanos, en áreas que dijéramos, hermanos, intelectuales. Pero a ellos Dios los usó. Pedro y Juan los consideraban como hombres del vulgo. ¿Y qué quiere decir eso, hombres del vulgo? Personas, hermanos, no profesionales, no eran titulares, no eran personas reconocidas, hermanos, en los estatus sociales. Pero Dios los levantó. Porque a Dios le place eso, hermano, levantar la gente rústica, levantar la gente a veces analfabeta, y con ellos Dios hace cosas maravillosas para honra y gloria del Señor. Así es que ellos están llenos del Espíritu y van a estrenar ese poder. Porque mire, si Dios nos ha dado ese poder, no es para que yo lo tenga allí y que yo me goce y que yo esto y lo otro. Es para que lo ponga, hermanos, a la práctica. Si Dios te ha dado un himno, cántalo para honra y gloria del Señor. Si tienes, hermanos, el juego para orar, ora en el poder del Espíritu. Si tienes el llamado a la oración y ayuno, metámonos en eso. Si Dios te ha llamado para predicar la palabra, hermanos, ministremos la palabra, hermanos, con mucho gozo en el corazón. Ahora, los resultados de la sanidad del cojo. Número 1, recibió un milagro al instante.
Mire, el milagro que recibe, hermanos, este cojo es un milagro, se le llama milagro instantáneo. Dice el 3:7 esta palabra. Y tomándole por la mano derecha, se levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Este fue un milagro del momento. Este fue un milagro, hermanos, del mismo momento en que dan ellos la palabra. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Se le afirmaron los pies y los tobillos. Al instante, hermano. A esto se le llama, hermanos, recibió el toque perfecto de Dios. Porque mire, hermano, hay milagros de sanidades que Dios los hace en el instante. Hay algo otros que puede ser, hermanos, con el paso del tiempo. ¿Se recuerda usted unos leprosos que allá en el camino recibieron la sanidad? El Señor les dio la orden, vayan y muéstrense al sacerdote. Cuando ya van cerca de llegar donde el sacerdote, se vieron los cuerpos, hermanos, sanos de la lepra, porque el Señor Jesucristo había dado la orden. Pero con este varón no, con este varón al instante. Yo no sé qué sintió este señor, este hermano. No menciona la Biblia el nombre, sino que dice que era el cojo. Él no se llamaba cojo. Cojera era la enfermedad que tenía. Y cuando se habla de cojo es que tenía problemas en las extremidades, no caminaba. Pero cuando recibe la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, ¿no cree que sintió algo él, hermano? ¿Qué sentiría? Especulemos, inventemos, hombre. Yo creo que sintió como un toque eléctrico en el cuerpo. Porque fíjese que Dios así actúa, hermano. El poder de su Espíritu Santo, hermano, es como un toque eléctrico en el cuerpo, que quizás empezó en la coronilla de la cabeza y le bajó, hermano, y llegó a los tobillos y llegó a los pies, hermanos, que tenía inmóvil este varón, y todo lo ordenó el poder de Dios en milésimas, hermanos, de segundo, porque este hombre era cojo de nacimiento. Y no recuerdo si más adelantito dice que este hombre ya tenía más de 40 años y era cojo de nacimiento. Hermano, mire, con un mes que esté una persona inmóvil, fíjese que los tendones tienden a encogérseles, los nervios tienden a adormecerse. Hermanos, se hacen nudos los tendones. Y este hombre que tenía 40 años de estar ahí, y dice que al instante, hermanos, se le movieron, se fueron sanos. Dice la palabra del Señor, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Es decir, quedaron rectecitos, pues, ¿verdad? Ya no quedaron torcidos, quedaron rectecitos. La sangre le empezó, hermanos, a fluir por todas esas partes donde no había buena circulación de la sangre, hermano, y los nervios se le despertan y los tendones se le enderezan, porque cuando el toque de Dios viene, endereza todo en la vida nuestra para honra y gloria del Señor. Recibió una obra inmediata, un milagro inmediato. Bendito el nombre de Cristo. Como el problema que tenía él era en los pies. Cuando eran ciegos eran los ojos, y cuando era sordo eran los oídos. Pero este hombre, el problema que tenía eran los pies. Y el Señor Jesucristo, hermano, vio dónde estaba la necesidad, y ahí dio el toque el Señor, y este hombre se levantó. Alabado sea el nombre del Señor. Todo le fue, hermano, dado en un tan solo momento. Así obra el Señor. Ahora, ¿qué pasa con la cojera espiritual? Mire, si hay hermanos que tienen 40 años de estar en la iglesia, hermano, y hay cojeras todavía. No se le han enderezado los tobillos, no se le han enderezado todavía los calcañales. Si hay quien se dispara para cualquier lado y cuenta sin novedad, ¿verdad? Todavía tiene cojera de jugar naipe, cojera de irse a las ferias. De repente cojera de irse a las últimas noches donde hay tamalera, y todavía después de 20 años no nos hemos enderezado todavía. ¿Ah? Me dice un hermano, no, si el hermano fulano, hermano, allá anda el puro, me dice.
de repente todavía no se ha enderezado, hermano, los pies y tobillos. Sí, todavía estamos clavados en una novela. Esas son cojeras, fíjense. Son cojeras espirituales que no nos dejan prosperar en la fe, no nos dejan prosperar en la vida espiritual. De repente hay quien todavía tiene una estampa, una imagen envuelta en una toalla, metido allá en el ropero, y tiene su cierta fe en eso. De repente lo saca cuando la tormenta es brava y está relampagueando fuerte. Esa es cojera todavía. Dice la Biblia, ya al instante, dice la palabra, que mire, hermano, cuando entra la gloria de Dios a la vida del creyente, la persona de Cristo se entronizó en el corazón. Todo lo hace, hermanos, el cambio es de adentro hacia afuera. Se puede sentir la gloria del Señor y la persona da una renuncia voluntaria. Porque en el evangelio, hermano, lo que vamos a dejar no es por presión de un pastor o de un líder, es una renuncia voluntaria. Fíjate que aquí todas las cosas que funcionan en la vida espiritual vienen de adentro hacia afuera. Si es de afuera, no, ese es un pequeño maquillaje que le estamos poniendo, un pequeño repello que le estamos poniendo, es un pequeño remiendo que estamos haciendo. Y en el evangelio no existen los remiendos, no existen, hermanos, las cuestiones allí de cómo se llama, de solo cubrir. Aquí funciona todo de nuevo. Y este hombre inmediatamente recibió el toque milagroso. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Esos son los resultados, hermanos, de la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Es al instante. Es al instante. Porque hay quien, hermanos, tiene su truco, ¿verdad?, para caminar en el evangelio. Y hay hermanos que cuentan que yo me fumaba 2 cajetillas de cigarro en el día, pero ya cuando acepté al Señor solo me fumaba una. Y de allí fíjate que iba fumándome un cigarrillo menos. Y otro día, otro menos. Es cuenta regresiva. Mire, pero que ya se fumó el último, no sabemos. Porque puede quedar todavía con ese último, ¿verdad? Y aquí esta cuestión, no. Hermano, cuando entró a Cristo al corazón, ya eso lo vemos como una basura, como inmundicia, lo vemos como vanidad, lo vemos como algo dañino, hermanos, para ¿cómo se llama? Nuestra salud física también. Así es que al instante la cojera de este varón, hermanos, se acabó. Y ya no ocupó ni de andar con andadera, ni andar con un bastoncito o algún palito ahí. La obra fue hecha completamente. Es que en el evangelio, hermano, no necesitamos ayuda nosotros de ningún otro lado. La obra la hizo nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Él es potente, Él es suficiente, Él es poderoso para sacarlos adelante. No necesitas de venir a la iglesia y alcohólicos anónimos. No necesitas, hermano, de estar tomando medicamentos para dejar de fumar o tomar. Aquí lo hace Cristo por completo. Yo les aseguro decir que sí, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo, hermanos, como resultado de la sanidad, se activó y accionó. Porque este hombre estaba desactivado, hermano, totalmente. Estaba desactivado de la sociedad, desactivado de la familia, desactivado, hermanos, de la vida espiritual. Este hombre estaba totalmente aislado. Allí lo iban a poner quizás la familia como para descansar ellos un día, el día sábado, siquiera que nos descansemos de este hombre, decían, lo iban a tirar a esa puerta de la entrada, hermanos, al templo. Este hombre, si lo movían, se movía, y de lo contrario él estaba ahí. Dice el versículo 8 esta palabra bonita: y saltando se puso en pie y anduvo. A veces se le llama vida de acción. Después de sanado, mire, hermano, fíjese que dice que saltaba. Y ya les dije, tenía más de 40 años de estar postrado, hermano. Y ver que saltaba, eso es evidencia de una sanidad completa. De una sanidad completa. Porque hay hermanos, yo he visto hermanos en campañas fuertes, ¿verdad? Que oró el evangelista y dice, pasen acá, dice, los que han recibido sanidad del Señor. Y hay gente emocionada que pasa la tarima y no es cierto. No ha recibido el milagro, no porque Dios no pueda ni quiera, sino que no le ha ajustado la fe, ¿verdad? Y le dice, ¿y cuál era el problema suyo? En la columna. Agáchese, hermano. Y buscan agacharse y no pueden.
¿Mm? El predicador le dice, tire sus muletas por allá. No, es que si las tiro me caigo. No ha recibido. No ha recibido. Este hombre, hermanos, los apóstoles no están haciendo un show propagandístico con la sanidad de este hombre, sino que él recibe el milagro, siente la seguridad, porque el cuerpo avisa cuando podemos o no podemos, hermano. Sí, nosotros tenemos en el cerebro una capacidad mental que uno sabe, hermanos, qué carga puede echarse al lomo y qué carga no se la puede echar. Uno sabe qué cerco se puede saltar, ¿verdad? Y la mente nos dice también si puedo quedar trabado en el alambrado. Qué distancia, algunas veces que vamos pasando una quebrada o un río y no queremos mojarlos y uno mira de una piedra a otra, la mente, hermanos, le avisa si tiene la capacidad de caer en la otra piedra. Y le avisa también, mira, si te saltas vas a irte al chiflón y te vas a caer ahí. El cojo que recibió el milagro sintió la energía en su cuerpo, sintió la fortaleza en su cuerpo, sintió la gloria de Dios poderosamente en su cuerpo y saltando, dice, se puso en pie y anduvo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso de que saltaba es que no, hermano, ya había recibido una energía, una sanidad completamente maravillosa. No quedó todo boleco y temblecoso, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Que no sé si esa palabra aparezca en el diccionario, pero nosotros la entendemos acá. No quedó, hermanos, temblando con nervios alterados. Mire, todo bien controladito. Y saltaba, y no dice de que con el salto él se caía. Hermano, por primera vez este hombre empezó a caminar. Oiga, por primera vez, después de 40 años de nacido, hermano, por primera vez empieza a caminar. ¿No cree que este hombre alababa al Señor, hermano? ¿No cree que se sentía victorioso, hermano? ¿No cree que, hermanos, él sentía algo extraordinario en su cuerpo? Alabado sea el nombre del Señor. Porque debo decirle, la vida cristiana es una vida de acción. Hemos estado hablando bastante de esta expresión, hermano, en los cultos, ¿verdad? La vida cristiana es vida de acción. Es vida de que tenemos que moverlos. Es vida, hermanos, que tenemos que darle para adelante. Que otros no quieren, yo quiero. Que otros no van, yo voy. Que otros no alaban, yo alabo. Que otros no predican, yo predico. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, los que todavía podemos movilizarlo, démosle para adelante a esta obra en el nombre de Jesús. Prediquemos el evangelio, involucrémoslos en las cosas sagradas, hermano. Pongamos en práctica los dones que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Porque esta es una vida de acción. ¿Cómo es que solo vamos a estar de expectantes y mirando a los grupos de hermanos? Ahí van para la campaña los hermanos, dice. Cuando vienen de regreso. ¿Y cómo estuvo la campaña, hermano? Ahí me lleva en oración. Sí, porque hermanos, el que no se mete en algo está como sirviendo siempre de que lo lleven, ¿verdad? Y ahí me lleva en oración. Y yo como no puedo ir al culto. Pero esa gente la miramos en Santa Rosa, en las playas, cualquier lado, pero al culto no puede venir. Mire qué enfermedad es, hermano. Enfermedad maligna, enfermedad de culto. No, este hombre, hermano, accionó, se levantó, no quedó celebrando la enfermedad, porque hay gente que ha sido curada ya de los males, pero en la mente todavía anda la enfermedad. Sí, anda la enfermedad. Y cuando le hablan, hermano, y hace 20 años que lo operaron. Así es que verdad que como a mí me operaron, hermano, y se toca la parte, mire, y cuando se toca aturra la cara y ya no siente nada, ¿sí? Pero todavía está celebrando la enfermedad, como quien dice, siquiera todavía estuviera ahí, ¿verdad? Tenemos que accionar en el nombre de Jesús y tenemos que declararlos libres, hermano. Este hombre se declaró libre en el nombre de Jesús y empezó a accionar. ¿Cree usted que ese hombre llegaba a alabar el nombre del Señor allí a la puerta donde lo ponía? No, él llegaba a pedir limosna. La prueba es que le pidió a Pedro y a Juan, pues. Y él no esperaba un milagro de sanidad, él esperaba alguna moneda. Porque dice de que Pedro y Juan le dice, míranos. Y dice que él estuvo atento a ver qué le iban a dar. Porque de repente le daban una cobra, le daban una moneda allí, ¿verdad? De las monedas que usaban en ese tiempo. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Yo creo que Pedro hasta se dejó las bolsitas por fuera.
Porque cuando queremos darle evidencia a la persona que no andamos nada, y mira pues, y mira esta otra, y mira esta otra, mira, y no ando nada, ¿va? Cuando Pedrito quedó con todas esas bolsitas, dijo el cojo, y entonces, ¿para qué me están pidiendo que los mire? Pero fíjese que Pedro y Juan andaban algo más que oro y que plata. ¿De qué servía, hermanos, ese pobre cojo con una marqueta de oro? Lo ahorcaban. Cualquiera lo iba a matar para quitarle eso. Ese cojo no ocupaba oro, hermano. Ese cojo ocupaba un milagro. ¿Sabía usted que hay cosas mejores que el oro y que la plata? Y es lo que hemos recibido nosotros, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra que saltaba este hombre de contento. No sé, hermanos, cuánta gratitud haya en nosotros, hombre, de haber aceptado a Cristo. Pero quiero decirles, a veces decepcionamos, hermano. A veces decepcionamos. Si hay gente que está durmiendo en pleno culto de alabanza, con ese gran rumorón de hermanos, de todo instrumento musical, y todavía se está durmiendo. Bueno, si anda fiebre de 42 grados, ahí sí, vea. No hay gratitud. Este hombre, hermano, accionó. Y dijo, porque yo digo, hermano, mire, los que el Señor nos alcanzó tempranito, gloria a Dios por eso. Yo me alegro por eso. Yo bien tempranito recibí a nuestro Señor Jesucristo y he aprovechado el tiempo. Cuando veo, hermanos, que ya vienen bastantes sazones que son más pelos blancos que negros, ya los veo, hermanos, que el bigote como que estaban soplando el juego y la ceniza levantó, ¿verdad? Y ya empiezan a haber tanto problema. Y verlos ahí algunas veces que como que quiero o no quiero, lo llevara o no lo llevara, será bueno o no será bueno. Yo les digo lo que oía de un señor que vendía medicinas naturales ahí por el parque de Santa Rosa. Ya se murió quizás él. Quizás se tomó la medicina que no vendía. Entonces miraba a la gente rogada, ¿verdad? No, hermano, nosotros que hemos venido al evangelio, todavía que respiramos, hermano, activemos en la obra del Señor. Y que diga el hermano, mire, hermano, yo ya vine bastante avanzadito, pero estos últimos días quiero aprovecharlos de servir en la obra del Señor. Porque Dios nos alcanzó así. Yo escuché, recuerdo, hermano, la anécdota que decía el hermano José Maciste en un mensaje que predicaba acá de un evangelista que hizo el llamado, hermanos, en la campaña, y dice que los dos personas aceptaron a Cristo. Venía un anciano, hermano, tipo 85, 90 años, y venía un niño como de 10, 12 años. Y el predicador dijo así, gloria a Dios, dijo, por los resultados que hemos tenido. Recibieron a Cristo, dice, 1 y la mitad. Fíjate, 1 y la mitad recibieron al Señor. Todo mundo, cuando dijo 1 y la mitad, pensaron que la mitad era el niño de 10 a 12 años. Y el predicador, ¿y quién es la mitad predicador? El ancianito. Sí, hermano, es que ya hasta menos de la mitad de vida ya, pues. ¿Sí? Y el completo era el niño, hermano, que iba empezando ya. Eso se entiende, ¿verdad? Aunque parezca algo como ofensivo. Pero lo bonito es que los ancianos que estamos aquí somos cristianos. Y todavía estamos a tiempo, hermano, de activar en la obra del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Que estemos allí interesados, pues. Fíjense que ningún hermano me ha preguntado, hermano, ¿y a dónde va a ser la festividad? Quizás ya se dieron cuenta que no va a haber, ¿va? Sí, porque aprovecho el comercial ahorita para decirles, no va a haber, tocaba allá en el Palmar, y la iglesia del Palmar pues renunció y dijeron, no estamos en la capacidad nosotros de hacerla. Entonces, si en los ranchos quieren hacerla, pero a nosotros nos toca ya en diciembre, nosotros los vamos a preparar normalmente para nuestro tiempo. Pero poco, hermano, se me ha acercado y ¿a dónde va a ser, hermano, la festividad? Y que estamos motivados, ¿verdad? Para ir. No. Al contrario, hay gente que cuando se le da este mensaje, gloria a Dios, hermano, ¿no va a haber festividad? No, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Los está usando el poder del Espíritu Santo ustedes. ¿Sí? Mire, para otro lado, si hasta un pastor, cuando yo le dije, hermano, pues no va a haber, si no le da, gloria a Dios, me dijo que no va a haber. A mí me entristece eso, hermano, porque eso no es avance, ese es retroceso.
ese retroceso. Pero así son las cosas, pues. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a accionar. Somos nosotros, hermanos, un organismo vivo. La iglesia es un organismo vivo, que la iglesia se mueve. Y decía un sacerdote en una graduación allá en Bejucal, y yo le aprendí eso bonito, y dije yo, ve, tienes dos cosas bonitas. Dijo él, lo que se estanca se arruina. Y eso es cierto. Si la iglesia se estanca, se va a arruinar más. Y otro predicador llamado Miguel Ángel Solís, que teníamos en la iglesia, decía, el que no avanza en Cristo retrocede. Y eso es verdad. El que no avanza en Cristo retrocede. Porque usted va a decir, no, aquí me voy a anclar yo, ni para adelante ni para atrás. No, los seres humanos somos seres activos. Si no le damos para allá, le vamos a dar para atrás. Y ahí es ¿cómo se llama? Es la desventaja, ¿verdad? Nosotros tenemos que accionar, porque así como el cuerpo físico, hermano, se puede enfriar, porque el cuerpo llega a enfriarse. Ay, se acuesta uno. No es verdad que hay noches, hermano, que podemos seguir durmiendo todo el día, si le hacemos caso al cuerpo, ¿verdad? Mire, acomodamos más la almohada. Ay, dije, yo puedo dormirme otra hora. Se duerme otra hora y se despierta. Ya son las 8 de la mañana. Pero le da para el lado izquierdo. Por el lado izquierdo me puedo dormir otro rato. Y en eso va a pasar, pues. ¿Sí? De ahí va a ocupar que le traigan los alimentos a la cama. El cuerpo se enfrió. Pero cuando nos proyectamos y hasta con brinco nos levantamos como el cojo, hermanos, y nos ponemos la ropa y vamos a orar al Señor. Y es cuestión, Señor, de que vamos a accionar, y se toca irnos a bañar aunque esté haciendo frío. El primer guacalazo es el que se siente, el otro ya no. Pero si empezamos hasta para bañarlos, hermanos, si hay quien quiere bañarse y el cuerpo se tira el guacalazo y se le hace a un lado, miren, allá cae el poco de agua en la pared. No, si es de enfrentar esto. Y todo, hermano, se ocupa de accionar en el nombre de Jesús. En la vida espiritual se puede enfriar la vida espiritual, hermano. Se puede enfriar el espíritu, que después ya no queremos orar. Y si se arrodilla, es como el tirador, solo una rodilla pone en la tierra y el otro está parado. Y ya no dice, ¿cómo se llama? Ya ni el saludo quiere dar, ya da pereza todo. Mire, pongámosle juego de Dios, hermano, a la vida nuestra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva, le dice, el juego del don de Dios que está en ti. Fíjese, hermano, que esto de avivar el juego del don que está en nosotros no es ni del pastor ni de un líder, soy yo mismo. Amén. Yo soy el que voy a ponerle empeño a esta situación. Me levanto en el nombre de Jesús. El paralítico se levantó en el nombre de Jesús. Pedro le dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Así que cuando haya el acción espiritual, en el nombre de Jesús, levantémonos y démosle, hermanos, para el lado de Dios. Bendito y alabado el nombre del Señor. El tercer resultado, hermanos, dice la palabra, y entró al templo. Se activó una vida piadosa. El versículo 8 dice esta palabra bonita así: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Este hombre nunca había entrado al templo, hermano. Él siempre se quedaba allá a las afueras. Él solo oía el ruido nomás, pero no sabía nada de lo que adentro podía estar sucediendo. Que no sucedía mayor cosa, porque la gente que estaba allá adentro, hermanos, no era esa gente de unción y de poder. Pero mire, hermanos, esto de que entró al templo significa agradecimiento. Este hombre está agradecido con Dios. Entrar al templo significaba acercarse, hermano, a la presencia del Señor. Iba con un agradecimiento enorme, porque al templo, hermano, este hombre entró, dice la palabra del Señor, entró, hermanos, andando y saltando y alabando a Dios. Bendito el nombre del Señor. Dios bendiga a los que hemos venido esta mañana al templo. Usted bien podría haberse ido para otro lado, o bien podría haberse quedado en la casa, pero usted dijo, voy a ir al templo.
este es el primer día de la semana. Este es el día del Señor. Al templo voy a ir a alabar a Dios. Al templo voy a ir a escuchar palabra de Dios. Al templo voy a ir a dejar mis ofrendas y mi diezmo. Al templo voy a ir a darle mis agradecimientos al Señor. Hermano, esto es bonito. Al templo. Había otro, vamos a ver, parece que un ciego de capítulo 9 del libro de Evangelio de Juan. Dice la Biblia que después de haber pasado tanto vendaval por el milagro que había sucedido, Jesús dice que le halló en el templo, dice la palabra, a este ciego. Y el ciego ni se cuenta se daba quién lo había sanado. Pero dice que lo halló en el templo. Y Jesús le dice, ¿sabías quién te sanó? El hombre ya sanado le dice, no, Señor, ¿quién es para creer en él? Le dijo. Y le dijo Jesús, yo soy el que te sané. Hermano, eso de que este hombre va al templo quiere decir que se activó una vida piadosa en él, una vida de devoción en él, un reconocimiento, hermano, de agradecimiento con el Señor. Pregunto esta mañana, ¿cuánto estamos agradecidos, hermano, con Dios? Estamos agradecidos con Él, hermano, porque a Él le debemos todo. Hay quien dice, no, yo con el colocho estoy contento porque me hizo una pasada. No, Dios no es que hace una pasada, hermano. No, Señor, nos da todo, es todo. Yo respiro por su misericordia. El oxígeno llega a mi cerebro y a todo mi cuerpo por su misericordia. Palpita mi corazón por su misericordia. La sangre corre por mis venas por misericordia. Porque si no hubiera sido Jehová y su misericordia, dice Isaías, todos hubiéramos perecido. Nosotros tenemos que tener reconocimiento, hermano, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mire, acá en esta iglesia Dios ha hecho milagros extraordinarios de gente que Dios, hermano, la ha salvado de enfermedades terribles. Y viera que celo da cuando Dios ha hecho milagros preciosos en vidas de hermanos y a ellos los vemos como un poco sonámbulos por allá. Que venirse al culto se van para otro lado. Agarran disparados para otras partes. Pero en ese momento, hermanos, que se vieron entre el filo de la navaja, entre la vida y la muerte, ¿cuántas promesas no se harían? Yo digo, hermanos, ¿cuántas promesas no hace el que va a ser sometido a una cirugía y lo llevan para el quirófano? Y más si la operación es de alto riesgo, donde los médicos dicen, mire, esto es de alto riesgo. Tienen que venir sus familiares a firmar. Porque si no vienen a firmar, no lo operamos. Porque con esa firma, hermano, el doctor se está librando de responsabilidades. Es que el 5% de porcentaje de vida es que le damos, dice. Y que escuche el paciente eso, hermano. ¿No cree que cuando va para ahí, va, hermanos, con ganas de ver películas de Cantinflas? Cuando lo llevan al quirófano, pónganme al Chapulín Colorado, aunque sea la última que yo vea, ¿verdad? El último que lo puede salvar. No, allí, hermanos, va él clamando a Dios. Si me sacas de esta, Padre, te voy a servir. Si me sanas de esta enfermedad, te voy a servir. Si salgo bien de esta operación, Señor, te voy a servir. Si no se paraliza mi corazón en esta operación, yo, Señor, te voy a servir. Quizás te voy a aburrir, Señor. Ahí voy a pasar en el templo, Padre. Ahí voy a andar de culto en culto, Señor. Perdóname si te aburro, Señor, pero se aburre el Señor esperándonos. ¿Sí? Y Dios hizo milagros, hermanos. Si hay muchos que si no hubieran sido cristianos se hubieran muerto, hombre. Si hay otros que con una bromita de problemas de salud se murieron, fíjate. Y uno dice, qué barbaridad, pero si es que no, si este nombre, si hace 24 años estaba bien, dice, pero mucho tiempo, Y Dios nos ha sacado de grande y podrá seguirlo haciendo para que le sirvamos. No nos olvidemos, dice el Salmo 103, ninguno de sus beneficios, alabado sea el nombre del Señor, entró al templo. Qué bonito, hermano, que los últimos días de vida, hermano, los hagamos sirviendo al Señor
Y un hombre, dice la Biblia, ancianito, fue al templo, y cuando estaba en el templo él haciendo su adoración, entró una señora con un niño, hermanos, y el Espíritu Santo le dijo a ese señor: decile a esa señora que te preste ese niño. No es porque era ahueado el hombre, hermano, y agarró ese niño en los brazos y se fue, hermanos, a, ¿cómo se llama?, al púlpito. Y este hombre hizo una oración y dijo: ahora han visto mis ojos, dijo, al Salvador, han visto mis ojos al Redentor de Israel. ¿Y quién era ese niño? Era nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Este varón llamado, hermano, Simeón, dice la Biblia que se inspiró, y de allí le dio el niño a María y le dijo al Señor: ahora, Señor, le dijo, despide a tu siervo en paz, le dijo. Eso de despide no era para la casa, hermano, sino que le dijo: hoy estoy listo, Señor, para que me mandes a llevarle, dice, porque yo te había pedido una promesa, que no me muriera sin antes conocer al que tú ibas a enviar a esta tierra. Qué bonito, hermano, deseo es, hermano. Amén. Qué bonito es que ya deseemos morirlos cuando estamos bien con el Señor y que estamos, hermanos, caminando a cartas cabales. Alabado sea el nombre del Señor en el templo. Si hay hermanos que dicen: yo cuando muera yo quiero morir en el templo, se han dado hechos aislados, ¿verdad? Pero bueno, ya también hemos explicado que eso no es garantía, hermano. Si la persona está en pecado, aunque muera en el templo, en el púlpito, eso no vale. No vale, pero fíjese que lleva como una fama de algo de piadoso eso, de que fue en el templo. Y yo les contaba de una hermana que fue en el estadio, que le pegó un preinfarto, porque perdió el equipo de donde ella andaba apoyando allí a su familiar. Y dicen que tuvieron que agarrarla y que sacudirla y que moverla, ¿verdad? Y a mí cuando me estaban contando eso, y le dije a la persona yo: hombre, ¿y si se hubiera muerto esa persona y el pastor para estar predicando ahí? Y Dios bendiga a la hermana fue una guerrera. Le pusieron la camisola del limeño, ¿verdad? Ella celebraba todos los goles que se metían, y cuando perdía su equipo hasta llegó a morirse por eso. Qué fracaso, hermano, qué fracaso, ¿verdad? Creo que el pastor no tiene valor de estar predicando la palabra del Señor, porque no, hombre, anda por otras cosas, hermano. Ahora, en el templo este hombre entró y ahí, hermanos, se hicieron cosas maravillosas. Número 4, expresó gratitud delante de Dios como resultado del milagro de la sanidad. Dice el mismo versículo 8: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Diría que había su signo. Mire, cuando se trata de alabar a Dios, hermano, es decir cosas bonitas del Señor. Este hombre decía: Cristo me ha sanado, el Señor ha hecho el milagro, Él ha hecho la obra. Y los que estaban dentro de la sinagoga, hermano, más bien estaban celebrando que Cristo se había muerto y que no había resucitado. Y este hombre va a hablar de un Cristo resucitado. Dice que saltando y alabando a Dios. Es que mire, cuando nosotros los cristianos, le póngale bien cuidado a esto, hasta el que está durmiendo en este momento, cuando venimos a la casa del Señor, debemos de venir a alabar a Dios, hermano. Alabar a Dios, soltémonos con todo, hermano, en el nombre de Jesús, y alabemos a nuestro Dios. Alabemos a nuestro Dios. Dice el Salmo 6, verso 5: mientras viva te alabaré, oh Jehová, porque en el Hades, ¿quién te alabará? Mire, ya cuando la persona muere, hermano, bonito cantaba Álvaro Gómez con Eduardo Silva. Qué bárbaro, llenaron al mundo cristiano, hermano, con esas alabanzas. No pasan de moda. Esos signos, hermano, se cantan en las bodas, esos signos se cantan en las campañas, esos signos se cantan cuando van a enterrar a un cuerpo, hermanos, a un muerto. ¿Se ha fijado que ahí van esos signos, ¿verdad? Esos cantos tan bonitos, hermanos, qué tremendo. Los voceros de Cristo, hermano, tenían 3 cosas especialísimas que ningún dúo los tiene: buena música, buena letra y buenas voces. Óigase bien, buena música, buena letra y buenas voces. Pero se murieron.
Y todos se murieron, los dos se murieron en el mismo año. Ujú. ¿Será que los podemos ya invitar a campañas? No, ya se murieron. Cantaban bonito, tocaban bonito, hacían las cosas muy bonitas, pero se murieron. Ya no se puede. En el sepulcro, ¿quién te alabará? Hermano, nosotros tenemos que tener gratitud mientras vivimos. Démosle con todo. Alabemos al Señor. Entreguemos nuestra vida al servicio de la obra del Señor. Hermano, este hombre, hermano, expresó cosas bonitas, porque para alabar a Dios es que hay que hablar cosas bonitas del Señor. Tú eres sublime, Padre. Tú eres el eterno, el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Eres la fuente de aguas vivas. Eres el pan que ha descendido del cielo. Eres el alfa y la omega. Eres la estrella de Jacob. Eres el sol de justicia. Tú eres el buen pastor. Hermano, digamos cosas bonitas del Señor. Alabémosle al Señor con todo nuestro corazón. Este hombre, hermano, lo hizo. Y esa alabanza salía, hermanos, de lo profundo de su corazón. Y mire, cuando alguien alaba a Dios con todo el corazón, eso es algo efervescente que llena, hermano, a todos los que están ahí. Porque es bonito cuando se escucha que alguien predica o canta o ora con inspiración del Espíritu Santo. Eso toca a los demás, hermano. Ese agradecimiento, esa alabanza de este hombre revolucionó, hermano, en toda la congregación que estaba allí, que no tenían conciencia de las cosas espirituales. Pero este hombre, hermano, expresó gratitud. En nuestros labios deben de haber gratitud, hermano. Aunque haya ya muchos años de que el milagro se dio. ¿Cómo se sentía usted cuando iba su hijo o su hija para Estados Unidos por tierra? ¿No es cierto que a cada momento, Padre, cuídamelo, Señor, protégemelo, Padre? Y luego se oía decir, fíjense que los zetas allá en México agarraron un grupo de 70 inmigrantes, los metieron a no sé dónde y a todos los asesinaron. Ahí quedaron todos muertos. Y en esa temporada también podía ir un pariente nuestro. ¿No se le venía a la mente a ustedes que también podía estar ahí? Se ahogaron en el río Bravo y dice se arrastraron no sé cuántas personas y se murieron. ¿No cree que también podía ir un pariente de nosotros ahí? Y allí estábamos nosotros que no soltábamos la cuerda de la oración. Padre, te pedimos, te suplico, Señor, ayúdale, Padre, ayúdale, Señor eterno. La primer ayudita que me mande, yo voy a llevar una ofrenda para la iglesia, Señor, pero vino esa ayuda y nos vino esa ofrenda para la iglesia. No olvidamos. Solo fue cuando la casa se está quemando, ¿eh? Dicen que cuerpo de bomberos no lo llaman cuando hay un cumpleaños. O cuando hay, hermanos, temporales, es cuando la casa se está quemando. Así algunas veces a Dios así lo tenemos, solo para la emergencia, solo para el momento de la dificultad. Hombre, si quiere ver gente buscando a Dios en oración y ayuno, es cuando los hijos van por el camino familiar y que se van corriendo riesgos terribles, porque no es el primero que se ha muerto, hermano. Y llegó por allá y está establecido allá. Nos olvidamos de eso. Debe de haber siempre gratitud en nosotros. Gracias, Señor, hasta cuando nace un niño, hermano. Cuando nace un niño, hermano, luego lo revisa el papá o la mamá o la matrona. Y como ahora nace en el hospital, vamos a ver si tiene las dos orejitas. Las tiene, gloria a Dios, porque tiene las dos orejitas. Vamos a ver si tiene los dos ojitos, porque hay niños que nacen con un ojo nomás y otros con 4 ojos. Gracias, Señor, porque el niño trae. Gracias porque tiene los 2 piecitos, Señor, los deditos, las manitos. Padre, la cabecita la trae normal, Padre bueno, porque hay niños que nacen con una cabeza, hermanos, grandísima. Se le llama una enfermedad de hidroencefálica. Hidro es agua, que la cabecita la tienen llena de agua. Sepa lo que va a tener un tormento para toda la vida mientras vive esa criatura. Pero cuando nació sanito ese niño, hermano, mire, hermano, es de tener gratitud. Y es de darle gracias al Señor, hermano, por todos los beneficios. Dice el Salmo 103. Este hombre demostró gratitud. Hombre, que era poco 40 años que este hombre tenía de estar enfermo, hermano. Y empezó a caminar, a estrenar. Digo, qué bonito es caminar. No, mano, para nosotros caminar ya hasta nos aburre.
Vea que dice, híjole, ya tengo 50 años de andar caminando, ya no quiero caminar, dice. Y este hombre sí quería porque nunca había caminado. Hermano, le dio gracias al Señor, hermano, porque, hermanos, tenía gratitud. Dice que alababa el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A eso nosotros venimos, hermanos, al culto. Venimos a alabar al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y un buen artista mexicano cristiano dijo, ese gallo que no canta algo tiene en la garganta. Si ese hermano, sabiendo de los himnos, no canta, es que tiene, no es charcha que tiene. Es otro problema, hermanos, que hay. Soltemos esa alabanza, esa adoración al nombre de Cristo. Demostrémosle que no solamente en las malas, sino que también en tiempos buenos le vamos, hermanos, a servir a Él y adorarle con todo nuestro corazón. Lo número 5, último que vemos, hermano, su testimonio impactó. El testimonio de este varón, hermano, del milagro que había recibido, causó un impacto, hermano, extraordinario y maravilloso. Y dice el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. La gente se llena, hermano, de espanto. Y le dicen, fulano, ¿y cómo has hecho, hombre, si vos eras un gran bolo? Si es que si no tomabas es porque no hallabas dinero. ¿Y cómo has hecho hoy? Ya tenés 10 años, 20 años de estar en la iglesia. La gente, hermano, se pregunta. Y la gente se espanta al ver el cambio en las personas. Porque hay gente que le pronostican derrota. No, se paró un ratito, lo hizo. Luego va a andar en lo mismo. Mire, si nació de nuevo, sepa lo que va a dar bola en el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Y la gente se pregunta, ¿y cómo ha sido esto? ¿Y cómo se alcanzó esto? Sencillo, solamente le dimos las riendas de nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Este hombre, hermano, ¿qué hizo el cojo para recibir este milagro? Solamente dio un paso de fe. Creyó a lo que los apóstoles le estaban ofreciendo. Hermano, recibió el milagro. De allí para allá no tuvo que hacer nada. Fíjese que nosotros para ser salvos no tenemos que hacer nada, solamente recibir a Cristo. Claro que esa es una base fundamentalísima. De allí para allá, ¿qué está haciendo usted para ser salvo? Dice, no, yo cuando voy a Santa Rosa le doy una cora al ciego para que el Señor me salve. No vale una cora la salvación, hermano, vale más. Que le doy una ropita al que anda desnudo para ser salvo. Eso no es para ser salvo, eso es porque somos salvos. Y porque tenemos que ayudar a los demás, hermanos, en sus necesidades. Porque no estamos diciendo acá que no tenemos que darle pan al hambriento o vestido al desnudo. ¿Cómo no? Si hay que hacerlo. Pero como salvados en Cristo el Señor. Este hombre, hermano, no hizo nada. Solamente recibió el milagro. Grande el milagro, por cierto. Ahora, ¿qué dice usted, hermano, del milagro de la salvación que el Señor nos dio? Eso es más grande. Eso es más grande. Mire, el milagro de la salvación es el milagro más grande que Dios obra en la vida nuestra, ¿verdad? Porque los milagros de sanidad es verdad que son bonitos, hermano, pero hay mucha gente que recibió milagros de sanidad y anda perdido en el mundo. Se apartó de la obra del Señor. Y cuando hablamos del milagro de la salvación, esto es grandioso, esto es sublime, es un regalo. Cuando decimos regalo, es regalo, que yo no tuve que hacer nada, solamente abrir mi boca y recibir a nuestro Señor Jesucristo. Démosle un gran aplauso al Señor en esta preciosa y bendecida mañana. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Hacemos invitación a los amigos que pueden estar con nosotros esta mañana. Nos alegramos con la hermana que hace un par de domingos recibió al Señor. Allá se está reuniendo con nosotros en la célula número 10. Y eso pues da buena expectativa, ¿verdad? Del hermano que acepta a Cristo y se congrega. Eso es valioso también. Aquí hay una jovencita que está por ahí también. Si quiere recibir al Señor, puede hacerlo en esta preciosa mañana.